En este vídeo os voy a dar mis mejores estrategias para recuperaros de un esguince, sobre todo nos vamos a centrar en el esguince de tobillo, aunque también aplica para otro tipo de lesiones o esguinces. Hola, hola, mi nombre es Nacho Carda, soy fisioterapeuta con un amor muy grande hacia el entrenamiento y me especializo sobre todo en dolor crónico y rehabilitación en base a ejercicio. Entonces, me gustaría que vierais la lesión o las lesiones como un continuo donde partimos desde el momento que nos hacemos la lesión hasta más o menos una vez estemos 100% recuperados o empecemos la vuelta al deporte, RTP o Return to Play. Sí que es verdad que después podemos tener alteraciones a nivel del sistema nervioso, pero eso es otra cosa, eso ya es práctica clínica, no tenéis que tener eso en cuenta. Lo he dividido en varias secciones para que sea más fácil de entender, porque al final no es paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1 va con el paso 2, puede que el paso 2 vaya también con el paso 4, pero quiero que lo entendáis y que lo tengáis claro. Primero van a ser las bases. Tenemos que saber el grado el cual estamos. Aquí en este vídeo excluimos grado 3, más que nada porque dependiendo del traumatólogo te puede decir que necesitas operación o la recuperación es mucho más larga, mucho más costosa, es diferente. Ahora, grado 1 y grado 2 se puede recuperar bastante bien. Diferencias. Cuando nos hacemos el esguince en grado 1, lo más seguro es que puedas apoyar, te duela un poquito, estés cojeando, pero puedas más o menos caminar. Normalmente, por ejemplo, yo trabajo mucho en futbolistas, se hacen el esguince y intentan continuar. Sí que es verdad que a los 5 minutos a lo mejor piden el cambio porque ya les duele más, pero más o menos pueden correr, pueden caminar con ligero dolor. El día siguiente, ¿cómo vas a estar? Con un grado 1 puede que estés igual, un poco más hinchado, pero puedes apoyar. Ahora, el grado 2, en el ejemplo del deportista, del futbolista, se hace el esguince y no puede continuar, ya pide cambio porque no puede correr. En el caso de una persona normal, nos hacemos el esguince, lo que va a pasar es que vas a ir mucho más cojo, va a ser muchísimo más evidente el no poder caminar. Vamos a tener más inflamación y el día siguiente puede que incluso duela más que en el momento. Esas van a ser las dos maneras de distinguir el grado. ¿Por qué quiero saber el grado? Porque las fases van a cambiar o se van a alargar. Esto, el continuo de lesión a recuperación, se alarga un poquito más. Vale. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en las bases de cualquier lesión? Uno, disminuir todo aquello que baje nuestra capacidad de recuperación. Para que lo entendáis, para que sea simple de entender, todo lo que sea disminuir vuestro metabolismo, entre comillas, es malo. Todo lo que sea que disminuya la cantidad de sangre, porque al final podemos basarlo en la cantidad de sangre que llega, todo lo que disminuya ese proceso puede llegar a ralentizar nuestra recuperación. Como puede ser, por ejemplo, la inactividad o inmovilidad. Es decir, normalmente, o yo lo he visto mucho, te haces un esguince de grado 1, grado 2, vas al médico y te inmovilizan con una venda y te dan unas muletas. Eso a mí no me gusta nada, más que nada porque ese mismo día vienen con muletas y ya de la clínica están saliendo caminando. Entonces, a partir de ahí, eso me dice que son innecesarios. Dos, se ha visto en estudios que a los 3 días ya deberíamos estar haciendo algún tipo de actividad. Más o menos a los 3 días ya empieza, o a los 4 días de inactividad, empieza la atrofia muscular. Entonces, es extremadamente importante, si no queremos recaer, evitar la inmovilidad o la actividad. ¿Qué nos puede disminuir también el metabolismo? Alcohol, parece que no. El alcohol nos puede disminuir el metabolismo. El tabaco o todo aquello, aquellas sustancias que pues se toman para evadirse, por así decirlo. También puede ser, por ejemplo, el ibuprofeno o el paracetamol, que muchas veces lo intentan recetar. Yo no os lo aconsejo nada. Una, por el estómago. Dos, porque al final la inflamación es necesaria. Si quitamos la inflamación, estamos quitando al cuerpo la capacidad para recuperarse. Y tres, hay gente que me va a venir con piedras, pero a partir de las 78 horas, a partir de la fase 2, yo no os recomiendo hielo. Lo mismo, el hielo disminuye el metabolismo, vasoconstringe las arterias, lo que hace que, ¿qué pasa? Disminuye el recorrido de la sangre, disminuye la sangre que va hacia la zona lesionada. Cuanto menos sangre, menos nutrientes, cuanto menos nutrientes, menos recuperación. Tenéis que ver, o a mí me gusta ver, el cuerpo como un sistema, el cual, dependiendo de los estímulos que le des, va a adaptar de una manera o de otra. Entonces, ya sabemos lo que disminuye o nos puede disminuir o retrasar la recuperación. Ahora nos vamos a lo que nos puede mejorar o hacer la recuperación más rápida.
que es totalmente lo contrario, aumentar el metabolismo. ¿Qué puede aumentar el metabolismo? Fácil y sencillo, moverse, todo lo que sea sudar, por ejemplo, o respirar, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar las pulsaciones del corazón, nos puede mejorar. Por ejemplo, he tenido veces que el paciente viene con lesión en el tobillo, lesión en la rodilla y no puede moverla, ¿vale? Siéntate y lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, puñetazos al aire o con algún tipo de peso. 20 segundos, descanso 10, 8 veces, con eso tenemos 160 segundos de trabajo a alta intensidad, ya aumento el metabolismo, más sangre a todo tu sistema, a todo tu cuerpo, podemos mejorar. Respiraciones, dependiendo de la técnica de respiración, también podemos mejorar ese metabolismo. Luego, ejercicio específico, que ahora lo veremos, sobre todo para la zona lesionada, ya sea tobillo, por ejemplo, o rodilla, lo que sea, en este caso tobillo. Y luego tenemos la aplicación de calor. ¿Para qué? Para aumentar el metabolismo. Sí que es verdad que una vez te haces el esguince, puede que el calor no sea lo más idóneo, pero sí para la fase 2, a partir del tercer, cuarto día, en la fase 2 en adelante, sí que puede ser un buen recurso. Y luego vamos a los ejercicios. Entonces, esto es lo que más varía. Lo demás sigue igual, es decir, en la fase 1 o en la fase 3 no te aconsejo que fumes para recuperar mejor. Lo que sí que te aconsejo es que sigas aumentando el metabolismo. Entonces, los primeros 3 puntos en los cuales hemos hablado se aplican para las 3 fases. Ahora nos vamos a los ejercicios a hacer. Entonces, en la fase 1, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Normalmente la fase 1 son del momento que te haces el esguince a de 3 a 5 días, dependiendo del grado del esguince. Lo que sí que os voy a decir es cómo saber cuándo pasar a la fase 2. La fase 1 será desde el momento que podéis más o menos caminar o estáis cojeando, os duele la lesión, a poder caminar más o menos sin problemas, es decir, ya habéis recuperado el ritmo normal de caminar. La fase 2 ya podéis correr y más o menos ya podéis saltar. Y en la fase 3 aguantéis cualquier cosa y ya estáis preparados para volver al deporte. Entonces, lo he preparado en entrenamiento a nivel muscular y a nivel de ligamentos. Fase 1, fácil, sencillo. En entrenamiento, todo lo que sea aumentar el metabolismo. Como hemos dicho antes, si nos ponemos en una silla y hacemos puñetazos al aire, por ejemplo, aumentamos el metabolismo. Si hacéis 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 8 veces, ya tenéis 160 segundos de trabajo. Si lo repetís 3 veces, ya tenéis ahí más de 400 segundos de trabajo. Está bastante bien. Luego, a nivel muscular, ¿qué podéis hacer? Fase 1, isométricos, todo lo que sea, aguantar, imagínate con una goma o en el suelo, aguantar para que activéis muscularmente sin ningún tipo de movimiento, sin dolor, extremadamente importante. Con eso ya podéis evitar la atrofia y mejorar incluso la musculatura. Os recomiendo también que entrenéis el pie. ¿Cómo entrenamos el pie? Os ponéis una toalla por debajo y lo único que tenéis que hacer es apretar los dedos y traer hacia vosotros la toalla. Ejercicio muy fácil, hay gente que dice que no sirve para nada, yo creo que es un plus, más que nada porque no solo hacemos eso, hacemos todo un programa entero. Entonces, 1 minuto, 2 minutos haciendo eso, yo creo que son ganancias. Aparte que se conecta con la fascia longitudinal posterior, entonces va bastante bien. Luego, a nivel muscular ya tenemos los isométricos, podríamos también trabajar el miembro contrario, porque con esto estimulamos las neuronas espejo. Básicamente se ha visto que puedes disminuir la atrofia del miembro afectado trabajando el miembro contrario. Muy bueno. Dentro de lo que cabe, en grado 1 ya vais a poder trabajar ese miembro, el tobillo, en este caso, sin problemas, pero es un plus también a tener en cuenta si queréis. Vale, ahora nos vamos a la chicha, lo que nos interesa, cómo programamos las fases y qué tener en cuenta en cada una de ellas. Entonces, las he dividido en 3 fases. Fase más o menos aguda, dura entre 4 y 7 días, la fase 2 y la fase 3. Vamos a hablar cada una de ellas. Entonces, fase 1, 4 a 7 días, dependiendo también del estadio. Lo que otra herramienta o algo que también podéis tener en cuenta es cómo progreso, cómo sé que tengo que progresar a la fase 2. Cuando ya estás caminando sin dolor, cuando ya puedes caminar sin ningún tipo de problema, sin dolor, ahí vamos o pasamos a la segunda fase. Entonces, un mini programa que podéis hacer sería fase 1, ya sea calentamiento, aumentar el metabolismo. ¿Cómo? Podéis hacer puñetazos de sombra, lo he puesto en inglés, shadow punch, puñetazos en sombra, básicamente ya sea de pie o sentados, solo tenéis que dar puñetazos. Podéis hacer, por ejemplo, 30 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, 10 segundos de descanso, 30 segundos de descanso, 8 veces. Podéis hacer 1 minuto, podéis hacer 20 segundos, 10 segundos, parece que no, pero dependiendo también de la intensidad,
más o menos descanso. Yo normalmente, si es mucha intensidad, le meto 10-20 segundos, muy rápido, muy potente. Si no, podrías meterle un minuto. Yo te recomiendo 10 segundos, 20 segundos, vas bastante bien. Luego, bici y remo, exactamente lo mismo. Que sea poco impacto y que aumente el metabolismo, que te haga moverte. Sobre todo si no te duele. De aquí a trabajar el tobillo, ¿qué trabajaría yo? Primera, isométrico. Isométrico en todas direcciones. Por ejemplo, si te pones una goma, lo que puedes hacer es tumbarte y apretar con la goma hacia debajo, como si quisieras hacer una flexión plantar. Hazlo sin movimiento de momento y sin dolor, ¿vale? Entonces puedes modular el grado el cual haces la contracción muscular para que no la hagas con dolor. Si puedes hacerlo o apretar el 100% sin dolor, perfecto, mejor que mejor. Si puedes ya hacer movimiento, mejor que mejor. Progresarás a la fase 2 mucho más rápido. Lo haría en todas las direcciones, quiere decir que me pongo la goma por delante del pie y hago flexiones dorsales del pie. También lo puedo hacer en la pared y levanto las puntas del pie. Y luego lo puedo hacer lateral, hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro, si te sientas, plantas o cruzas la pierna y llevas el pie hacia arriba, harás más tibial posterior. Y de la otra manera, si estiras el pie y vas hacia afuera, harás los peroneos. Y luego yo te recomiendo también dedo gordo y planta del pie. Lo puedes hacer los dos a la vez. Una toalla y lo único que vas a hacer es apretar y venir a juntar la toalla. Hay gente que dice que eso no sirve para nada. Yo sí que es verdad que esto, solo con esto, yo también creo que no es suficiente estímulo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo he visto mucho en futbolistas, tienen bastante, ya sea debilidad, ya sea compresión en la planta del pie, y solo hacer eso les duele la planta. Entonces, es algo a tener en cuenta. Yo creo que, o yo considero que haciendo un programa, implementando esto, que es 1 minuto de ejercicios, son ganancias. Y luego, sin dolor, podríais hacer otros ejercicios, ya sea más core, ya sea ejercicios funcionales que os sienten bien o que no os duelan. Por ejemplo, no recomiendo sentadillas, más que nada porque, por mi experiencia, no mucha gente está preparada para hacer sentadillas, a no ser que os elevéis los talones. Lo que podríais hacer son zancadas, podríais hacer algún tipo de step up, que es básicamente un cajón y bajar y tocar y subir, dependiendo también si os ponéis una cuña mejor. Pero, repito, todo sin dolor. Y sobre todo, al principio me especializaría o me centraría en isométrico. Y luego, miembro superior, lo que queráis también. Si queréis hacer dominadas, si queréis hacer press, si queréis hacer press de banca, flexiones, cualquier tipo de cosa, sin problemas. Entonces, una vez ya estamos caminando sin dolor, nos vamos a la fase 2. Esto dura entre 2 y 4 semanas, más o menos, dependiendo mucho de la persona. Entonces, otro criterio a tener en cuenta es que estéis corriendo sin dolor. Ya hemos pasado de caminar sin dolor a correr sin dolor. Un programa estándar, a mí me gusta mucho caminar hacia detrás. Lo pongo en casi todos mis programas. La gente me lo pregunta mucho por qué. Una de las cosas es, te cambio lo que es tu rutina de caminar hacia adelante. Al final caminamos, respiramos, aprendemos en patrones. Entonces te cambio y te quito de ese patrón. 2, se ha visto que estimula otras áreas del cerebro, las cuales pueden estar implicadas en algún tipo de dolor, como por ejemplo el dolor del lumbar. Y 3, aparte de cambiar el patrón, te cambio o te estimulo músculos de diferente manera. Hay gente que lo pongo a hacer esto y dice, ostras, me queman los cuádriceps. Sí. Entonces, ¿qué haría aquí? Fácil. Bloque de, una vez hemos aumentado el metabolismo con 5 minutos caminar hacia detrás, bloque de fuerza de tobillo, fuerza de pierna, ejercicios más funcionales, podéis implementar dedo gordo y luego intro a estabilidad, que la verdad que cuanto más trabajo y más pacientes veo, menos sé lo que es la estabilidad, la verdad. Salí de la carrera y todo el mundo decía, para dolor de espalda tienes que mejorar la estabilidad. Hace años que no trabajo la estabilidad de mis pacientes y tengo muchísimos mejores resultados. Pero bueno, porque esto la verdad que hay que tener en cuenta el sistema nervioso. Otras cosas. Entonces, ahora entramos en eso. Fuerza de tobillo, fácil y sencillo, os cogéis una cuña y podéis hacer elevaciones del pie, lo mismo como en la fase 1, lo mismo en flexión dorsal, os ponéis en la pared y eleváis las puntas o camináis en los talones, con eso eleváis las puntas, bastante fácil y sencillo. Y luego podéis hacer también hacia los lados, que sería tibial posterior y peroneos. Luego, ejercicios más funcionales, podríais hacer, por ejemplo, una sentadilla profunda, sin peso, y elevar desde ahí los talones, que se va bastante bien. Podríais hacer una zancada, donde después eleváis los talones, hacéis 15 repeticiones y eso ya duele, ya pica. Podéis hacer fuerza de piernas, todo lo que sea, lo dicho, zancadas, podéis hacer en algún tipo de maquinaria, podréis hacer abductores, por ejemplo, una plancha Copenhagen, podríais hacer con una pelota medicinal, apretar con los aductores hacia adentro 10 segundos,
con unas gomas hacia afuera podéis hacer hacia afuera en diferentes grados de flexión de cadera porque estimularéis diferentes fibras del glúteo medio, no todo el glúteo medio hace lo mismo. Y luego dedo gordo, fácil, solo tenéis que estirarlo, por ejemplo, y ir apretando. Y yo incluso la planta del pie, si sois futbolistas o algún tipo de deporte y nunca la habéis trabajado, la seguiría trabajando. ¿Por qué digo estabilidad? Fácil y sencillo, porque yo te puedo mejorar la estabilidad en base a la posición o dándote disponibilidad de movimiento. Por ejemplo, he visto mucha gente que tiene problemas en sus abdominales o zona lumbar. Les han dicho, trabaja los abdominales y no mejora. ¿Cómo mejora? Dándole movilidad a la cadera y a la pelvis. Entonces, ¿hemos trabajado estabilidad? No, le hemos dado disponibilidad de movimiento y como tal ya no requiere la zona media y ya puede moverse en base a la pelvis y a las caderas. Entonces la lumbar no se mueve tanto, no se irrita tanto. ¿Por qué digo esto? Porque el Bosu a mí no me gusta. El Bosu yo creo que trabaja más el equilibrio que la estabilidad, porque al final es una superficie la cual nunca, si es en tu deporte, por ejemplo, tú no estás subido a un Bosu. Si haces fútbol, por ejemplo, estás en hierba. Si corres, estás o ya sea en montaña, ya sea en asfalto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa estabilidad? Te pones a una pierna y ya lo haces. Aparte estás mejorando toda la cadena, por ejemplo, la extensión en cadera, la rotación interna de fémur. Podéis trabajar la estabilidad en base, una, a la posición, como hemos dicho antes, o dos, a la orientación del cuerpo o de los brazos. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí, cojo una pesa y me vengo aquí al lado y luego al otro lado, tengo que modular el pie, las fuerzas del pie o las presiones del pie para no irme de un lado hacia el otro. Si lo cojo con una goma, por ejemplo, y hago un pull-off, levanto una pierna y ahora hago rotaciones de tronco, exactamente lo mismo. ¿Todo para qué? Para no caerme. A la larga meteremos potencia y pogos, entonces saltos y demás lo haréis en la siguiente fase. Es una buena manera de saber si os molesta o prepararos para la fase 3. Y luego yo haría unas series. Unas series básicamente es lo mismo como antes, aumentar el metabolismo. Aquí las opciones son infinitas. Dependiendo, primero yo escogería la maquinaria que vais a usar, por ejemplo, bici, un esquí erg, que es este que parece que estáis esquiando, o un remo. A partir de ahí, escoged el tiempo que vais a estar trabajando o si vais a hacer series o continuo. Si hacéis continuo, 10-20 segundos, yo creo que vais bien. Si hacéis series, podéis hacer el tiempo, el cual vais a estar trabajando. A mí me gustan 30 segundos, 20 segundos, es mucha intensidad y descansad un minuto, minuto y medio, si lo hacéis muy, muy fuerte. Hoy, dependiendo de los días o semanas, podéis ir cambiando. Podéis hacer un minuto de trabajo, un minuto de descanso, 30 segundos de trabajo, un minuto de descanso, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, 2 minutos, 2 minutos, 10 segundos a tope, un minuto de descanso. Las posibilidades son infinitas, podéis incluso cambiar de maquinaria, 30 segundos en remo, 30 segundos en bici, 30 segundos en remo, 30 segundos en bici. Como queráis, me da igual, mientras subáis el metabolismo, está perfecto. Vale, ¿cuándo pasamos a la fase 3? Cuando estamos corriendo sin dolor. Nacho, ¿cómo sé que estoy corriendo sin dolor? Pruébate. Después de, por ejemplo, 2 semanas, prueba a ver si a trotar. ¿Te duele? No, perfecto. Prueba un poco más rápido. ¿Te duele? No, pasamos a la fase 3. Fácil. Entonces, fase 3, lo mismo. 2-4 semanas, dependiendo mucho de la persona, dependiendo mucho de tu nivel, dependiendo mucho del grado de lesión, va a depender de muchas cosas. Otro criterio a tener en cuenta, sin dolor. ¿Sin dolor cuándo? Siempre. Ya no tienes dolor. Ese es el criterio para, ya sea pasar de la fase 3 o que empieces con tu deporte. No tienes dolor. A partir de aquí, programa exactamente lo mismo, 5 minutos de caminar hacia detrás, por las razones que he dicho antes, a mí me gusta bastante. Y ahora podremos introducir potencia. Aquí os doy unos ejemplos, ya sea pogo, por ejemplo, el pogo es saltos de tobillo con los 2 pies, eso básicamente es saltar a la comba. Saltar a la comba lo podéis hacer con una pierna, lo podéis hacer con 2. Os recomiendo primero con 2. Un split jump alterno, básicamente posición de split es posición de zancado un poco más cerrado y saltáis y alternáis los pies. Lateral bound, esto es un bound lateral, básicamente es saltar de lado a lado. Aquí sobre todo se trabaja ese freno y la estabilidad entre estabilidad, potencia, coordinación en plano frontal, es decir, de lado a lado. Luego un drop jump y salto al cajón hacia arriba, un drop jump sería hacia abajo. Yo recomiendo, por ejemplo, empezar con el drop jump y el pogo, es de menos carga, y el drop jump ya sea sin nada, es decir, yo por ejemplo estoy aquí y lo que voy a hacer es dejarme caer y frenar con el pie. Lo podéis hacer con un mini escalón. Y luego el pogo es exactamente lo mismo, ya sea en una cuerda o ya sea sin cuerda, podéis hacerlo con los brazos para que os recuerde a una cuerda, pero no hace falta. Después de eso yo pasaría el split alternating jump, salto de split alterno, el salto al cajón y el último el lateral bound. Ese es bastante carga, plano frontal, hay de muchos más, las cuestiones son infinitas y lo podría hacer con peso. Os cogéis una pesa y lo podéis hacer también con peso, así que sin ningún tipo de problema. Y después lo podéis hacer de un lado o del otro. Por ejemplo, el pogo a 2 piernas es bastante fácil, a una pierna es mucho más complicado. Trabajo de lo mismo, estabilidad,
¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos hecho antes, podéis o subir el nivel ya sea con los brazos, con la resistencia, podéis tener una persona que os empuje, por ejemplo, fácil. Podéis trabajar el core, ¿cómo? Aquí podéis usar el material que queráis, podéis usar anillas, podéis usar paralelas, podéis usar barras, podéis usar solo una pared, podéis usar solo el suelo, como queráis. ¿Qué os recomiendo? Yo en el core, trabajo de respiración y 2, id alternando de posición porque trabajaréis diferentes tipos del tórax. Una de las cosas que veo muy frecuentes también en deportistas es la rigidez aquí en el tórax, y eso a la larga nos da problemas. Otro tema. La fuerza, yo lo dividiría en 2 o 3 bloques, exactamente lo mismo, tobillo, pierna y algo más funcional. Entonces, tobillo con una cuña, por ejemplo, en los mismos ejercicios que hemos hecho en la fase 2, podéis subir carga como peso, subís el peso y ya está. Después podemos introducir algo más funcional, entre comillas, podéis algo más de fuerza, por ejemplo, una zancada con el tobillo elevado, trabajáis mucho el patrón de aceleración, podéis hacer bisagras de cadera con el tobillo elevado, también bastante aceleración, mucho glúteo, está bastante bien. Si queréis subir el nivel podéis hacer Nordics reversos, que básicamente para el cuádriceps, flexores de cadera, podréis hacer puentes glúteo con elevación del talón, también va muy bien, y puente glúteo con elevación del talón, saltáis y le pegáis a la pared con el talón elevado también, con eso también trabajáis bastante aceleración, ese también está bastante guay, o incluso con un rodillo, un puente glúteo con rodillo elevando el talón, eso os va a matar los isquios, es brutal. Y luego el metabólico exactamente lo mismo. Si queréis empezar a correr días alternos o una vez a la semana, si no tenéis dolor, adelante. Yo no me gusta. A mí no me gusta mucho, o cuando corro lo que hago son series o sprints. Entonces, sí que es verdad que los sprints son mucha carga. Entonces, probaría a la cuarta, quinta semana a intentar hacer esas series de 30 segundos y ver. Si no me duele, perfecto. Sobre todo también si no me duele el día siguiente. Si el día siguiente no me resiento, es que he adaptado bien y puedo aumentar el nivel. ¿Cuándo aumentaría el nivel? Una semana después. Por ejemplo, he hecho unas series de 30 segundos, 8 veces, parece que no, pero eso duele mucho, y he estado perfecto. Vale, pues voy a aumentar la carga. ¿Cómo? Series de 20 segundos, porque aumenta mucho más la carga en el pie. El día siguiente estoy bien, perfecto. Yo ahí, a no ser que podéis intentarlo hacer 3 días después y ver qué tal estáis, si lo aguantáis 3 días después y aguantáis incluso sprints de 10 metros, estaríais, o yo diría que estáis preparados. Sí que es verdad que si estáis en un equipo, lo más seguro es que primero entrenéis. Entonces, entrenad, probados y decís, vale, el día siguiente en ese entrenamiento estoy bien, el día siguiente estoy bien, perfecto, seguid. Y después yo mantendría esto. Esto siempre os va a ir bien. Sobre todo en deportes, todo lo que sea pogos. Pero bueno, esto en otros vídeos os traeré cómo podéis implementar la potencia, cómo implementáis para mejorar la fuerza con potencia, con entrenamiento de contraste, por ejemplo, o no hace falta hacer incluso pesos para mejorar la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, lo podéis hacer con velocidad. Pero bueno, de momento este es la estructura o cómo yo estructuraría para mejorar de un esguince. Esto lo podéis aplicar a cualquier cosa, pero en próximos vídeos también hablaré sobre rodillas, sobre hombro y demás. Me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido, si tenéis alguna duda, si tenéis algún problemita, y si necesitáis ayuda porque tenéis algún dolor crónico, alguna cosita, os voy a dejar el enlace y podéis contactar conmigo por si os puedo ayudar. ¿Vale? A partir de eso, nada más. Espero que os sea de ayuda.